Buenas, en este video voy a explicar cómo afectaría la aceleración de Coriolis en la trayectoria, por ejemplo, de un avión, ¿ya? Que tiene una cierta velocidad v. Pero antes voy a explicar un poco sobre ese argumento, entre comillas, de los terraplanistas, que en su inicio, porque ahora ya como que no lo repiten mucho, porque al parecer se dieron cuenta de que estaban errados, en relación a los tiempos de viaje de un avión al moverse de este a oeste o de oeste a este, ¿ya? Aquí tengo el esquema de, de la Tierra, tengo el oeste, el este, y bueno, los terraplanistas pensaban que como si la Tierra rotara de oeste a este, un avión que va de oeste a este, se tardaría más que un avión que va de este a oeste, ya porque ellos se imaginaban que rotar por debajo del avión, por así decirlo, y como que el avión era independiente a esa rotación, ¿ya? Están errados porque, por así decirlo, el avión y la Tierra forman un mismo sistema. Es como el avión nació en la Tierra, por así decirlo, entonces ya tiene esa velocidad de rotación incluida, ¿ya? Entonces, independiente que la Tierra rote, ¿ya? El avión va a demorar lo mismo desde ese punto de vista si va de oeste a este o de este a oeste, ¿ya? Porque está rotando con la Tierra, ¿ya? Ahora, el hecho es que no dura lo mismo, pero no es por el hecho de la rotación de la Tierra, sino que es simplemente por las corrientes de aire, ¿ya? Va a haber una dirección privilegiada en donde va a tardar menos, ¿ya? No tiene nada que ver con la rotación de la Tierra, en ese sentido, ¿ya? Entonces, ese argumento terraplanista no tiene sentido, ya que con el simple hecho del principio de inercia ya tú puedes entender de que todos los objetos que estén en la Tierra, ya sea que estén en la atmósfera o estén en la superficie de la Tierra, están rotando con ella, ¿ya? Pero hay otra cosa interesante, que es el efecto Coriolis o la aceleración de Coriolis, que esta aceleración surge en sistemas que están rotando, ya en sistemas no inerciales, ¿ya? Entonces veamos cómo afectaría en la trayectoria de un avión, en el primer caso que va, por ejemplo, de sur a norte o de norte a sur, o sea, en un meridiano específico. ¿Cómo se calcula la aceleración de Coriolis? Bueno, se puede demostrar matemáticamente que es igual a esto, de menos 2 por el producto vectorial entre la velocidad angular del sistema de rotación, o sea, la velocidad angular de la Tierra, por la velocidad del avión. La magnitud va a ser igual a 2 por W por V por el seno de este ángulo lambda, donde ese ángulo lambda es el ángulo que forman estos dos vectores, tanto la velocidad angular como la velocidad del avión, ¿ya? Viendo este esquema por geometría nos podemos dar cuenta de que ese ángulo que forma el vector velocidad del avión con el vector velocidad angular de la Tierra es equivalente al ángulo que es la latitud, ¿ya? En este caso, como el avión va de sur a norte, esta sería la velocidad, la dirección de la velocidad del avión en ese punto específico a una latitud lambda, y el vector velocidad angular tendría esa dirección y ese sentido, ¿ya? Entonces sencillamente la aceleración va a ser igual a 2 por la velocidad angular de la Tierra por la velocidad del avión por seno de la latitud, ¿ya? Esa es la magnitud. Pero ¿cuál sería la dirección y sentido? En este caso, omega cruz b sería un vector que sale del plano, pero como tiene el signo menos, está entrando al plano. Entonces si miro al avión desde arriba en planta, y este es el sur, este es el norte, este es el este y este es el oeste, entonces el avión quiere ir recto, pero la aceleración de Coriolis es hacia la derecha, ¿ya? Entonces va a hacer que la trayectoria se desplace hacia la derecha, ¿ya? Si hacemos el mismo análisis, pero ahora considerando que la velocidad del avión va de norte a sur, vamos a concluir que si vemos al avión desde arriba, esta sería la velocidad del avión norte-sur, y se desviaría hacia la derecha porque la aceleración de Coriolis sería hacia la izquierda, ¿ya? Virado de este punto, ¿ya? Y tiene que ver básicamente con el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿ya? Eso pasaría en el caso que el avión se mueva en un mismo meridiano. Entonces, como vemos, la aceleración depende tanto de la velocidad del objeto como de la latitud, ¿ya? Para cada latitud va a haber una aceleración de Coriolis. Si lo vemos numéricamente, por ejemplo, la velocidad angular de la Tierra es 2pi, que sería un ciclo, y lo hace en un día, o sea, 3600 por 24.
eso serían segundos. Entonces me da esa velocidad angular en radianes por segundo de la Tierra. Si consideramos la velocidad del avión, por ejemplo, de 800 km por hora, que equivale a 220 km por segundo, y consideramos una latitud igual a 90 grados, o sea, en el polo norte, perdón, me da una aceleración de Coriolis igual a 0.032 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto es grande o es pequeño? Bueno, para poder comparar necesitamos una referencia. Por ejemplo, la aceleración de gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces vemos que la aceleración de Coriolis es pequeña si la comparamos con la aceleración de gravedad. Sin embargo, puede que esto modifique en gran medida el desplazamiento lateral cuando la distancia es más o menos considerable. ¿Ya? No sé qué tan grande podría ser esto. Me lo debería confirmar un piloto si es que se considera o no se considera. O sea, hay otros efectos más importantes como por ejemplo las corrientes de aire, antes que considerar las distorsiones por la aceleración de Coriolis. ¿Ya? Pero desde el punto de vista físico existe. ¿Ya? Ahora si consideramos el movimiento del avión en un mismo paralelo, ¿ya? Por ejemplo, si el avión va de oeste a este, que sería en este esquema entrando a este plano, tenemos que la velocidad angular tiene esa dirección y sentido, la velocidad está entrando al plano, entonces el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad lineal del avión me entrega este vector de aceleración de Coriolis. Si lo descomponemos en su componente vertical a la superficie y una componente paralela, tangente a la superficie, tendría eso de ahí, 2wb coseno de lambda y 2wb por seno de lambda, donde lambda es la latitud. Entonces hay una componente que es vertical, o sea que va hacia el cenit. O sea, es una componente de la aceleración de Coriolis que hace que el avión se vaya hacia arriba, ya contraria a la gravedad. Pero como este valor es súper despreciable, como vimos acá, en relación a la gravedad, entonces básicamente es como si no existiera, ¿ya? Entonces no la consideramos. La que nos interesaría podría ser esta, la que está tangente a la superficie, porque esta sí me modificaría la trayectoria lateralmente, ¿ya? Y vale igual a 2 omega b por seno de lambda, ¿ya? Depende de la latitud con el seno, igual que en este caso. Por ejemplo, en este caso, si el avión va de oeste a este en un mismo paralelo, su trayectoria se vería alterada hacia el sur, porque la aceleración de Coriolis iría hacia el sur, de acuerdo a lo que deducimos acá. Si va de este a oeste, la aceleración de Coriolis está hacia el norte, entonces la trayectoria sería modificada hacia el norte. ¿Ya? Eso si está en un paralelo distinto al ecuador, esto en general a una cierta latitud. Pero si estamos en el ecuador, por ejemplo, el lambda es igual a 0 porque la latitud es igual a 0, y por tanto el seno de 0 es 0, y por tanto no existe una componente tangencial de la aceleración de Coriolis, por tanto no hay aceleración de Coriolis que me altere lateralmente la trayectoria. ¿Ya? Entonces si un avión por ejemplo se desplaza en el ecuador exacto, la aceleración de Coriolis no va a existir. ¿Ya? Solamente va a existir la componente que va hacia el cenit, pero esa tampoco interesa porque el mismo peso del avión va a ser más importante. ¿Ya? No se va a haber modificado el peso del avión por una aceleración pequeña hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la dirección que tenga el avión va a depender si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va hacia el este, si va hacia el oeste, ¿ya? Y va a depender del hemisferio. ¿Ya? Y siempre, como vemos, siempre va a ser hacia la derecha del vector velocidad. Por ejemplo, aquí el avión va así y se va hacia la derecha. Aquí el avión va así y se va hacia la derecha. Acá el avión va hacia arriba y se va hacia la derecha. Acá el avión va hacia abajo y se va hacia la derecha. O sea que siempre la aceleración de Coriolis te va a modificar la trayectoria hacia tu derecha. ¿Ya? Y la magnitud va a depender de la latitud. ¿Ya? Entonces en resumen tenemos esto. Aquí tengo el esquema de la Tierra, este, oeste, norte, sur, el ecuador. Entonces si el avión va de sur a norte, hacia la derecha, norte a sur, hacia la derecha, este, oeste, o sea, oeste, este, hacia su derecha, oeste, este, hacia su derecha. Eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur pasa todo lo contrario. Entonces este sería como el esquema resumen de la dirección de la aceleración de Coriolis dependiendo de la dirección de la velocidad del avión. Entonces si va norte-sur, si va este-oeste o si va inclinado, ya sería una combinación de todas ellas. ¿Ya? Entonces desde el punto de vista físico
desde el punto de vista físico, existe la aceleración de Coriolis, lo que me demuestra que el sistema está rotando. Ahora, si en la práctica se considera o no en la trayectoria de un avión, no lo sé, habría que preguntarle a un piloto, ya que yo creo que los efectos más importantes, antes de que considerar el efecto de Coriolis, serían, por ejemplo, las corrientes de aire. Ya. Así que eso sería todo. Gracias por ver el video.